Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este miércoles 3 de diciembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Estados Unidos sigue su lucha en contra del grupo terrorista Tren de Aragua. Hoy uno de sus líderes vale $5 millones de recompensa. Y la administración Trump congela todas las solicitudes y trámites migratorios para 19 países. Un abogado de inmigración nos explica el alcance de esta medida. Además, el presidente Trump indulta al congresista demócrata por Texas Henry Cuellar y a su esposa, poniendo fin a un caso federal en su contra por soborno y conspiración. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. El Departamento del Tesoro anunció nuevas decisiones en contra del peligroso grupo terrorista Tren de Aragua, incluyendo a una reconocida artista con vínculos con esta organización criminal. Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio lanzó una nueva advertencia al narcodictador Nicolás Maduro. El reporte completo lo tiene Juan Esteban Silva desde la Casa Blanca. Juan Esteban. Hola Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Pues mucha atención porque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está endureciendo su ofensiva contra la banda venezolana Tren de Aragua. El organismo sancionó a varios miembros y colaboradores de esa red criminal, entre ellos, miren las imágenes, una artista venezolana, Jimena Romina Araya Navarro, conocida como Rosita. Además de ella, las sanciones recaen sobre otras personas, como Kenny Ferso, Joshua Sevilla Arteaga, conocido con el alias del Flipper, Richard José Espinal, también otra persona señalada, Noé Manasés Aponte, entre otros señalados miembros y colaboradores del Tren de Aragua. ¿Por qué ella aparece en la lista? Pues según el Departamento del Tesoro habría brindado apoyo material a la organización. Supuestamente ayudó al líder de la banda, Héctor Rustenford, a varios operativos, a escapar, entre otras, en 2012 de la prisión de Tocorón en Venezuela. Las autoridades, por supuesto, también señalan que parte de los ingresos generados por las fiestas, las presentaciones, iban, en muchos casos estas fiestas en Bogotá, Colombia, donde también el Tren de Aragua ha operado, pues iban a este grupo criminal, a las arcas de este grupo criminal. La noticia se conoce justo, Karina, cuando a propósito del Tren de Aragua, Estados Unidos pues endurece cada vez más ese discurso en contra del narcotráfico, proveniente especialmente de Venezuela, también de Colombia. Y hay que recordar que esa presión sigue en aguas internacionales, pero también vía aérea. Miren ustedes las imágenes, lo que se ha conocido en las últimas horas, aviones bombarderos estratégicos B-52H sobrevolando muy cerca a Venezuela en maniobras del Comando Sur. Every boat we knock out, we save 25,000 American lives. That's right. And if you look at our numbers, the drugs coming in through sea are down 91%. I'm surprised there's 9% here. I don't know who's doing the 9%, but it's down 91%, and we're going to start very soon on land, and I'm sure you're thrilled to hear that. El secretario de Estado, a propósito, Karina, Marco Rubio, pues ha señalado que Nicolás Maduro ha incumplido un montón de acuerdos, que lo hizo con la administración de Joe Biden y lo hace con el presidente Trump, pero que ahora no podrá burlarse del gobierno de los Estados Unidos. Miren ustedes. Venezuela didn't traffic in drugs and didn't send people to our country like Tren de Aragua gang members and the like. That would be great. The problem is Maduro has made 5 deals with different parties over the last 10 years and has broken every single one of them. The Biden administration made a deal with Maduro. No one talks about this. He made a deal with Maduro. Here was the deal. Maduro asked that his nephews, convicted drug traffickers, be released from U.S. prisons. He asked that his chief money launderer, his money man, his bag man, be released from U.S. custody before he stood trial. In exchange, he promised to hold free and fair elections. He got the nephews back, the drug dealers. He got the bag man back, and he never did the free and fair elections. They stole the elections. They suckered Joe Biden. They're not going to sucker Donald Trump. Pues este sobrevuelo, Karina y televidentes, coincide con esa escalada, como les digo, de bombardeos, de operaciones militares en el Caribe, que ya cobran la vida de por lo menos 83 señalados criminales. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Por cierto, tras la advertencia del presidente Trump sobre posibles ataques a países que trafican drogas hacia los Estados Unidos, México se prepara para un momento clave. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viaja esta semana a Washington para asistir al sorteo del Mundial del 2026, donde podría darse su primer encuentro con el mandatario estadounidense. Alejandro Roldán tiene el reporte desde Ciudad de México.
¿Qué tal, Karina? Es un gusto saludarte. Y estas declaraciones que hizo el presidente Trump sobre atacar cualquier país que trafique drogas ilegales a los Estados Unidos no tuvo una respuesta inmediata por parte del gobierno mexicano. Hay que recordar que Trump incluyó a México en una lista de los países que más trafican drogas a nivel mundial. De hecho, en la audiencia de hace unos días en Nueva York, Ismael El Mayo Zambada admitió que bajo su liderazgo en el cártel de Sinaloa fueron traficados más de 1.5 millones de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos, pero los expertos nos dicen si atacar a México sería real. Esto que bien señalas, esta amenaza de operaciones militares de manera directa por parte del ejército de Estados Unidos son otra forma de presionar. Difícilmente las llevarían a cabo porque sí generaría un descontento en la comunidad internacional que no se ha manifestado en el caso de Venezuela, porque Venezuela enfrenta una posición muy diferente a lo que pasa con México. Hay que recordar que hace unas semanas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había descartado un posible ataque de los Estados Unidos en suelo mexicano contra los cárteles. La mandataria mexicana dijo que hay colaboración bilateral en materia de seguridad, pero sin subordinación. Y bueno, para los expertos, la mandataria tendría que poner mucha atención en lo que está sucediendo con Venezuela. Entonces, más bien pareciera que lo que quiere el gobierno de Donald Trump es que la presidenta Sheinbaum pública y de manera internacional haga un pronunciamiento en contra de los regímenes de izquierda, de estos regímenes populistas de la izquierda latinoamericana como Venezuela, como el caso de Nicaragua, como el caso de Bolivia, etcétera, ¿no? Por lo pronto, Sheinbaum ha dicho que estará el próximo viernes en Washington para participar en el sorteo mundialista. Dijo que podría tener su primer encuentro muy breve con el presidente Trump. Todavía no está definido. Si fuera el caso, sería una reunión muy breve, pero pues todo parece indicar que sí vamos. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Rolten. Y para hablar sobre este anuncio por parte del Departamento de Inmigración y Ciudadanía está con nosotros el abogado de inmigración John de la Vega. Abogado, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Esta suspensión de tramitación de green cards o tarjetas de residencia, así como los procesos de ciudadanía, afecta a ciudadanos de 19 países, entre ellos Cuba y Venezuela, que tienen una presencia importante en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ellos? Sí, bueno, y ciertamente este memorándum ha sorprendido a toda la comunidad, porque lo que nos está dejando saber el gobierno de los Estados Unidos es que ha pausado totalmente la adjudicación o la toma de decisiones de beneficios migratorios para 19 países, incluyendo en la región Venezuela, Cuba y Haití. Estamos hablando de que cientos de miles de ciudadanos de estos países se quedarían en un limbo migratorio. Y el problema principal que vemos es que el gobierno probablemente vaya a pausar todos los beneficios, incluyendo la aplicación a la ciudadanía por naturalización, también la aplicación o la toma de decisiones de casos de residencia permanente, asilos, entre otros. Así que ahorita de verdad que estamos muy preocupados. Abogado, ¿qué pasa, por ejemplo, y vámonos por partes, para quienes ya tienen la residencia? Vamos a decir que a alguien se le vence y están en proceso de solicitar una renovación. ¿Pueden solicitar esa renovación de la residencia? Si se les vence y no lo hacen, ¿se consideraría que están ilegalmente en el país? Bueno, no, los residentes, al menos que un juez de inmigración les revoque la residencia, siguen siendo residentes permanentes. El problema que tenemos es que si la persona tiene que renovar su residencia, sí puede enviar esa solicitud, pero si es ciudadano de uno de estos países, no va a recibir una respuesta del gobierno, no va a tener una decisión, lo que los pone, digamos, en una situación donde para poder viajar o poder identificarse ante las autoridades, puede que traiga ese problema, que es lo que siempre intentamos de evitar. Pero las personas están invitadas, claro está, a seguir aplicando a sus procesos, lo que es que no van a tener respuesta ahorita. Ahora, abogado, ¿todos los solicitantes de asilo son afectados por esta medida o solamente quienes pidieron asilo a partir del 2021? No, todos los aplicantes de asilo, sin importar su nacionalidad, hay una pausa en la decisión después de que la persona haya tenido su entrevista, lo que significa que vamos a tener, creo que más de 500,000 de personas que tienen casos ante UCIS, que van a seguir siendo agendadas para tener esas citas ante el oficial de UCIS, pero no van a recibir, digamos, esa decisión, si fue aprobado o no el caso, que va a poner a otro grupo también importante
en un limbo migratorio de seguir esperando por respuesta de su caso de asilo. Y en ese caso, mientras esperan esa cita con inmigración, ¿están en peligro de deportación? Bueno, las personas que tienen casos de asilo pendiente ante el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos y no han cometido ningún crimen, en teoría son considerados como de poca prioridad para el gobierno en lo que tiene que ver con detención y deportación. Sin embargo, el otro día la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo de que cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos y que no tenga un estatus legal ya aprobado podría verse arrestado y expulsado del país. Es por eso que es importante que las personas hablen con su abogado de confianza. Por supuesto, abogado, sabemos también que especialmente bajo la última administración del presidente Biden ingresaron muchas personas solicitando aparentemente asilo. Sin embargo, los requisitos para un asilo político en los Estados Unidos son muy específicos. ¿Nos puede recordar cuáles son? Sí, bueno, la persona puede pedir asilo basado en los abusos, daños y maltratos que haya sufrido en su país de origen por una característica protegida. Estamos hablando de una opinión política, muchas personas lo piden por eso, religión, raza, grupo social particular y nacionalidad. Esos serían los puntos más importantes, y la persecución tiene que haber sido llevada a cabo por el gobierno o por un ente no gubernamental que el gobierno no puede o no quiere controlar. Entonces las personas, antes de pensar venir a los Estados Unidos a pedir asilo, tienen que entender muy bien que existe un estándar. Muchas personas piensan que por tener problemas económicos en tu país de origen o por haber perdido tu trabajo es razón de asilo, y el gobierno es sumamente estricto al momento de aprobar un caso. Por supuesto. Abogado, ¿qué tan difícil es probar un caso de asilo y que se le otorgue un estatus legal a una persona con base a una petición de asilo? El problema principal que yo veo es que las personas algunas veces no tienen evidencias para corroborar los hechos de persecución que sufrieron en el pasado o evidencias que muestren que van a sufrir persecución si regresan a su país de origen. Entonces es importante que las personas tengan todas esas evidencias, porque además de que tu testimonio tienes que ser consistente y decirle la verdad al gobierno, tienes que tener esas pruebas que puedan corroborar, que puedan demostrar lo que te ocurrió. ¿Qué poder tiene este memorando? ¿Qué tan abierto es a interpretación y hasta dónde puede llegar el alcance de este memorándum? Sí, bueno, y de verdad que el problema principal aquí es que si va a afectar a todos los beneficios migratorios, estaríamos hablando desde la aplicación a la ciudadanía por naturalización hasta las solicitudes de permiso de trabajo, porque el gobierno da una lista que no es exhaustiva, lo que significa que el gobierno puede, a discreción, a interpretación de ellos, que lo van a hacer de la manera más rigurosa, poder pausar todo tipo de aplicación migratoria, y esto podría afectar el empleo de las personas y también el estatus legal, porque muchos de ellos no se van a poder hacer ciudadanos por los momentos o hasta la residencia permanente. Abogado, se dice que el Departamento de Inmigración va a estar investigando todas estas solicitudes. ¿Qué cosas podrían perjudicar la capacidad de una persona de continuar con su proceso de asilo o de residencia permanente o ciudadanía? Bueno, el gobierno lo primero que va a estar investigando es si la persona tiene algún tipo de conexión o relación con grupos extremistas o grupos terroristas a nivel mundial. Eso es importantísimo después de los ataques que se sufrieron en Washington, D.C. Otra cosa importante es determinar si la persona tiene algún historial criminal, y también el gobierno quiere verificar la identidad de esa persona, porque también tenemos que ponernos del lado del gobierno de los Estados Unidos, que al momento de analizar la información biográfica de un aplicante de asilo, por ejemplo, hay países que no cooperan con los Estados Unidos para identificar la identidad de la persona. Ejemplo, Venezuela y Cuba. Y entonces, ¿qué ocurre? El gobierno no le queda de otra opción que tener que llevar a cabo estos filtros para verificar de manera estricta si la persona de verdad es la que dice en los formularios y en los archivos que entregó. Por supuesto, porque no hay una cooperación con estos países. Abogado, este memorándum, esta determinación por parte del Departamento de Inmigración, ¿puede ser apelada? ¿Usted cree que haya algún grupo que vaya a retarla en los tribunales y qué podría pasar con ello? Sí, yo creo que vienen el litigio, vienen las acciones legales en contra del gobierno federal, porque al momento de que se siga creando esas tardanzas para poder recibir una decisión por parte del Servicio de Inmigración, existen los argumentos. Si el gobierno lo está haciendo de manera arbitraria
y yo creo que dentro de muy poco veremos acciones legales. Pero si algo que hemos aprendido bajo esta administración es que en que el día de mañana se aprueben medidas cautelares que son de carácter temporal, tenemos que esperar hasta que tome la decisión la Corte Suprema, que en este caso lo más seguro es que llegue hasta ese punto si llega a haber una demanda. Finalmente, abogado, ¿qué alternativas tienen quienes se encuentran precisamente en trámites migratorios y son de estos países? Lo primero que recomiendo es que las personas revisen bien su expediente para ver si enviaron toda la información completa de que el gobierno les está pidiendo en su procedimiento. También que las personas estén revisando constantemente el estatus de su caso, porque van a haber mucho más aplicantes de beneficios migratorios que van a ser llamados a citas, a entrevistas. Tienes que estar en todas esas appointments, esas entrevistas con el gobierno, y también buscar la asesoría de un abogado de inmigración para poder analizar tus opciones y cuál es la mejor estrategia para que te puedas quedar en Estados Unidos de manera legal. Claro. Me surge una pregunta más rápidamente para aquellos originarios de estos países que estaban esperando trámites o ya tienen citas pactadas para hacer cualquier tipo de trámite de visa fuera del país. ¿También se suspenden esos procedimientos o tienen que acudir a la cita? Es que la mayoría de estos ciudadanos de estos países tienen un travel ban, tienen una prohibición de entrada parcial o completa. Y yo creo que si están pidiendo algún tipo de visado, específicamente los que todavía el gobierno los tiene como excepción, probablemente vayan a tener trabas. Todavía no tenemos más información por parte del Departamento de Estado. Vamos a seguir muy pendientes a todos los detalles sobre ello. Queremos agradecerle mucho, abogado, el haber estado con nosotros para hablar de este importante tema. Gracias por la invitación. Y en un claro endurecimiento de la política migratoria, la administración Trump ordenó una pausa inmediata en todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos provenientes de 19 países, incluidos en la lista de prohibición de viaje. La medida quedó formalizada en un memorando interno de USCIS fechado el 2 de diciembre. El documento instruye congelar solicitudes de asilo, suspender beneficios migratorios y revisar desde cero los trámites ya aprobados. Los países afectados abarcan regiones de África, Medio Oriente, Asia Central, Sudamérica y el Caribe, incluyendo Irán, Somalia, Haití, Afganistán, Cuba y Venezuela. El memorando también ordena entrevistas adicionales y reevaluaciones para quienes ingresaron al país desde enero de 2021. Un portavoz del Departamento de Inmigración confirmó que el objetivo es reforzar los criterios de elegibilidad para la tarjeta verde y la ciudadanía. En otro tipo de información, una juez de Minnesota está bajo escrutinio por anular una condena por fraude de $7.2 millones contra una pareja declarada culpable de malversar fondos de Medicaid para financiar su lujoso estilo de vida con coches de lujo y ropa de diseñador. La juez Sarah West anuló la condena en contra de Abdifatah Yusuf, acusado junto a su esposa de un fraude de $7.2 millones al programa estatal de Medicaid. En agosto, un jurado había declarado culpable a Yusuf de 6 cargos de complicidad de robo mediante estafa, tras facturar servicios médicos inexistentes y desviar fondos para gastos personales. Sin embargo, la juez West determinó en noviembre que la fiscalía se basó principalmente en pruebas circunstanciales, aunque no descartó otras interferencias razonables, lo que la llevó a anular la condena. La juez fue designada por el gobernador demócrata predecesor de Tim Walz. Y el presidente Donald Trump anunció hoy un indulto total e incondicional para el congresista demócrata de Texas, Henry Cuellar, y su esposa Imelda. En un mensaje publicado a través de Truth Social, Trump acusó a la administración Biden de utilizar el sistema judicial como arma contra sus opositores políticos y señaló que Cuellar fue blanco de esas acciones tras pronunciarse contra las políticas de fronteras abiertas. Trump calificó a los demócratas de izquierda radical como una amenaza total para la democracia y aseguró que el indulto pone fin a la pesadilla de la familia Cuellar. Cabe recordar que en enero de 2024, Cuellar advirtió a sus correligionarios demócratas que la seguridad fronteriza sería un tema central en las elecciones de 2024. El indulto marca un nuevo capítulo en la relación entre Trump y figuras demócratas críticas de la política migratoria del presidente Biden. Y el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano por Ohio, citó al exfiscal especial Jack Smith para declarar el próximo 17 de diciembre. En la carta adjunta al citatorio, Jordan señaló que Smith posee información vital para la supervisión del caso. La comparecencia será a puerta cerrada. Los republicanos en la Cámara y el Senado han descrito esta investigación de Smith
sobre Trump como un escándalo que involucró innecesariamente a legisladores, entidades y aliados republicanos. Smith ha defendido su labor, que incluyó cargos por las elecciones de 2020 y por documentos clasificados, aunque abandonó ambos procesos tras la victoria electoral de Trump en 2024, citando la política del Departamento de Justicia que desalienta procesar a un presidente en funciones. Así nos vamos a la pausa comercial. Lanzan alerta a padres de familia, una popular plataforma de juegos online. Está siendo utilizada por depredadores sexuales infantiles. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz News. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Qué bueno que sigue con nosotros. Israel anunció hoy que los habitantes de Gaza podrán salir hacia Egipto en los próximos días en virtud de una medida contemplada en el plan de paz estadounidense, aunque el Cairo lo desmintió y pidió su apertura en ambas direcciones. Conforme al acuerdo de alto al fuego, el punto de paso de Rafah abrirá en los próximos días exclusivamente para que los residentes de la Franja de Gaza salgan hacia Egipto, indicó a la AFP el COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa las actividades civiles en los territorios palestinos. El organismo precisó que la apertura del punto de paso se efectuará en coordinación con Egipto y la Unión Europea. Por su parte, Egipto pide que se abra el paso en ambas direcciones para dejar entrar la ayuda humanitaria. Y nos vamos a México, y es que la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, anunció hoy un aumento del salario mínimo del 13% para 2026, así como la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales hasta 2030. Sheinbaum descartó que este incremento salarial impacte en la inflación, que se mantiene dentro del objetivo del Banco de México de 3%. Asimismo, el salario mínimo general crecerá 13% hasta 315.04 pesos diarios, lo que se traduce en unos $17.2 o lo que sería 9.582 pesos con 47 centavos mensuales, que serían unos $524.5. La jornada laboral se reducirá 2 horas cada año a partir de 2027, después de que el Congreso, de mayoría oficialista, apruebe las reformas legales correspondientes en 2026. Ambos acuerdos se lograron por consenso entre representantes de los trabajadores del sector empresarial, así lo subrayó la presidenta Sheinbaum. La plataforma de videojuegos Roblox está siendo investigada por denuncias sobre el uso de depredadores que buscan tener acceso a niños y a menores de edad. Ante esto surge la inquietud de cómo podemos proteger a nuestros hijos. Para hablar de ello, hacemos contacto con Juan Guevara, experto en tecnología. Juan, adelante, te escuchamos. Mi querida Karina, Roblox, la plataforma multinacional de juegos de video para niños, se encuentra en problemas. ¿Y cuál es la razón? Se ha detectado que Roblox es una de las plataformas predilectas de los depredadores de niños para hacer contacto con ellos. Los estados de Texas, Florida, Kentucky y Luisiana han iniciado demandas e investigaciones criminales contra esta plataforma, principalmente porque no ha sido claro con los padres de los peligros que alberga jugar esta plataforma. No ha implementado medidas de seguridad adecuadas para proteger a los niños, quienes son en este momento aproximadamente el 40% de sus usuarios y tienen 13 años o menos. Además, ha permitido que de manera sencilla los predadores sexuales tengan la capacidad de comunicarse de manera sencilla con los menores de edad. Pero a todo esto, ¿qué es lo que deben hacer los padres para proteger a sus hijos? Bueno, primero, hay que ser conscientes de que esto está sucediendo. Si alguno de sus hijos está jugando en Roblox, está en peligro. Limite o elimine el jugar esta plataforma. Si decide permitirle a sus hijos que la jueguen, que lo hagan desde un dispositivo, de preferencia una computadora de escritorio frente a usted.
Nunca permita que sus hijos jueguen ningún tipo de videojuego con interacción en línea, es decir, chats y mensajería instantánea en una laptop o en un dispositivo portátil, sobre todo en sus dormitorios. Active todos los controles parentales en Roblox, deshabilite el chat y deshabilite todas las compras en esta plataforma. Aplicaciones como Bark le permiten monitorear las cuentas no solo de Roblox, sino de las redes sociales de los menores, enviándole a usted alertas si existe alguna actividad que pudiera ser considerada peligrosa en sus interacciones en línea. Pero lo más importante, ninguna plataforma o red social va a cuidar o a proteger a sus hijos como lo haría usted. Las redes sociales y los videojuegos nunca han sido niñeras, así que usted tiene que ser la persona que proteja a sus hijos de todo esto constantemente. Soy Juan Guevara, su experto en tecnología. Así nos vamos a una rápida pausa comercial. Quédese con nosotros, ya viene el panel de Voz News. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. Como lo informamos, la administración Trump ordenó una pausa inmediata en todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos provenientes de 19 países incluidos en la lista de prohibición de viaje. El documento interno del USCIS, fechado el 2 de diciembre, instruye congelar las solicitudes de asilo, suspender beneficios migratorios y revisar desde cero trámites ya aprobados. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Silvio Canto Jr., analista político, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. En este mismo memorándum se menciona también, se ordenan entrevistas adicionales y reevaluaciones para quienes ingresaron al país desde enero de 2021. Entre los países se encuentran Cuba y Venezuela. Vanessa, ¿cómo ves esta medida por parte de la administración? Yo creo que sobre todo es muy compleja la falta de información. Creo que hay mucha gente que se siente que está en un limbo y no sabe qué va a pasar con ellos, porque si quedan frenados todos los avances en ese tipo de procesos, ¿qué pueden hacer esas personas? ¿Y qué va a pasar de ahora en adelante? Y por supuesto también preocupa que si ya estaba demorado el proceso, todos los casos, digamos, de diferentes aplicaciones de visas, pues ahora con este freno a los procesos, pues va a ser aún más demorado. Lo otro, ya pensando en cuestiones políticas, obviamente ahí está Cuba y Venezuela, que hay muchos cubanos y muchos venezolanos que son americanos, que votan y que seguramente tienen familia o amigos que se van a ver perjudicados con esto, o que además se pueden estar sintiendo un poco maltratados de alguna forma con la retórica de la administración, y que de pronto esto se suma a, digamos, una larga lista de cosas que de pronto están molestando un poco al voto hispano, y no sea que esto vaya a perjudicar pues en las elecciones del año que vienen. Pero pues claro, más allá de la cuestión política, es preocupante la situación de muchas personas que no saben qué va a pasar con su caso. Y justo esa sería mi pregunta para Orlando. ¿Qué impacto puede tener esta medida entre los votantes hispanos que apoyaron al presidente Trump? Bueno, creo que puede ser grande y particularmente esto afecta a los venezolanos y a los cubanos, que pueden ser las dos comunidades más trumpistas que hay en Estados Unidos. Yo no veo esto tan inteligente. Yo entiendo que, pues, obviamente el impacto migratorio masivo que ha tenido la llegada de venezolanos a Estados Unidos implica un desafío demográfico. Aunado a eso está el elemento de que el régimen de Maduro ha utilizado esta migración para expandir su estructura criminal del Tren de Aragua, que ya ha cometido una cantidad inmensa de delitos atroces en Estados Unidos. Y eso evidentemente obliga a la administración a tomar una medida severa contra estas comunidades. Pero
yo creo que también tiene que hacerla con guante de seda, en el sentido de que son comunidades que han sido determinantes para ciertos triunfos electorales del Partido Republicano. Vemos el caso de Florida. Florida ya no es un estado azul, prácticamente ni péndulo, prácticamente es un estado republicano, y es un estado republicano en gran parte por los hispanos, y por los hispanos las comunidades anticomunistas que hoy se ven reflejadas en los cubanos y en los venezolanos. Entonces yo sí creo que la administración tiene que cuidar un poco el tema hispano, tiene que evitar que esto le genere un costo, porque esto podría arrebatarle un triunfo electoral determinante en las próximas elecciones. Y ahora, elaborando un poco en lo que comentas, Orlando, muchos de quienes entraron de manera irregular bajo la administración Biden argumentaron estar solicitando asilo. Sin embargo, es muy probable que un gran número de ellos no reúnan las condiciones y requisitos para solicitar asilo en Estados Unidos. ¿Se justifica entonces esta medida por parte de la administración Trump? Y la misma pregunta para ti, Silvio, ¿qué impacto puede tener en las elecciones de medio término? Yo no creo que va a tener gran impacto. Yo acabo de ver unas cifras de encuestas preguntándole a los hispanos sobre este tema de inmigración, y la mayoría todavía apoyan la idea de deportación. Yo creo que esta decisión del gobierno de Trump se aplica mucho más a personas que vienen de países un poco más enemigos a los Estados Unidos, a países donde llegan gente que pudieran ser problemáticos, como acabamos de ver con el asesinato que hubo en Washington, D.C. Entonces yo no le veo gran impacto a una decisión de este tipo con respecto a la política. Siempre hay un factor político, pero yo no creo que eso va a ser muy negativo para el gobierno de Trump o para los republicanos, porque si tú ¿No crees que tenga un impacto, por ejemplo, en la comunidad cubana y en la comunidad venezolana, entre quienes pueden votar y que quizá, como lo mencionan Vanessa y Orlando, tengan amigos que se van a ver afectados o familiares que se van a ver afectados con las pausas en este proceso? Porque son 19 países, como tú lo dices, en su mayoría países que algunos de ellos se consideran enemigos de los Estados Unidos, pero entre ellos están Cuba y Venezuela. Bueno, no, yo entiendo que en Florida el factor cubano es muy importante, el factor venezolano aparentemente también, pero yo no le veo, porque yo no creo que hay gran simpatía entre los cubanos que yo conozco, los cuales yo he hablado, sobre de la manera en que estas personas han entrado al país. Yo creo que hay simpatía para las personas que quieren entrar legalmente, obviamente, como vine yo con mis padres hace muchos años. Pero el problema aquí yo lo veo más de una manera más global aquí, y es que la situación de inmigración en este país en los últimos 4 años de Biden fue tan caótica y desordenada que yo creo que el presidente Trump tiene todo el derecho de decir, ok, vamos a parar y ver cómo está todo, a ver quién está en el país, cuáles son las condiciones, qué es lo que están haciendo. Y entonces después tú puedes empezar a decir, bueno, ok, los cubanos o los venezolanos, con ellos vamos a tratarlos diferente que los que vienen de otros lugares, ¿no? Entonces, esto es una cosa en progreso, como dicen, una cosa en progreso, y yo no creo que hemos escuchado lo último de esto, Karina. Definitivamente es una cosa en progreso, como tú lo mencionas. El presidente ni siquiera ha cumplido un año todavía en el cargo y se están tomando estas medidas, y esto viene derivado de situaciones como la que sucedió precisamente, el asesinato lamentablemente de 2 miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C. a manos de un afgano, y que se dio por una persona que ingresó bajo la administración Biden. Un poco relacionado a este tema, nos vamos al siguiente tema, es que sigue el escándalo por fraudes multimillonarios en el estado de Minnesota que involucra a extranjeros. Ahora se reporta el caso de una juez de Minnesota que está bajo escrutinio tras anular una condena por fraude de $7.2 millones contra una pareja declarada culpable de malversar fondos de Medicaid para financiar su lujoso estilo de vida. La juez Sarah West anuló la condena contra Abdifatah Yusuf, acusado junto con su esposa de defraudar al programa estatal de Medicaid. ¿Qué es lo que está pasando en Minnesota, Vanessa? Esto es escandaloso. Pues yo creo que una de las cosas más curiosas de este caso es que una vez el jurado decide que la persona, o en este caso pues la pareja, es culpable, que las 2 personas son culpables o los acusados son culpables, para que el juez digamos que cambie ese veredicto, tiene que ser unos motivos extraordinariamente fuertes y pesados para ir en contra
de la decisión del jurado. Y aún así esto ha ocurrido. Y yo creo que en general ha ocurrido porque es Minnesota, porque hay lugares en el país donde esa ideología tan extrema de la izquierda ha llegado a todos los sectores, incluyendo el sector judicial, lo cual es muy preocupante porque a veces la gente, digamos que no se entera o no, digamos, alcanza a medir la importancia que tiene la justicia y cómo la izquierda ha tomado la justicia de una manera que a veces no se alcanza a dimensionar. Claro. Entonces yo lo que creo es que simplemente es otro resultado de lo que es Minnesota, donde la extrema izquierda ha tomado tantas ramas del poder y donde al parecer se puede hacer cualquier cosa y como que ya es natural. Y bueno, es que como lo estamos reportando, Minnesota se enfrenta actualmente a otra investigación de fraude mayor, que es la del programa Feeding Our Future, en el que se malversaron cientos de millones de dólares de fondos destinados supuestamente a la pandemia y que fueron aparentemente desviados a un grupo terrorista somalí. A raíz de esto, el presidente Trump decidió terminar la protección para los somalíes. Hoy, la congresista somalí, Ilhan Omar, dijo en una entrevista con MSNBC que el presidente Trump es un racista, intolerante, xenófobo, y dijo que su pasaporte y el de muchos en el estado de Minnesota dice que ellos son estadounidenses y que pese a lo que diga el presidente, ellos no se van a ir. ¿Cómo lo ves, Silvio? Bueno, sabes que a Minnesota le dicen la tierra de los 10,000 lagos, pero yo no sé qué le están poniendo al agua allá en Minnesota, porque la realidad es que es, como acaba de decir Vanessa, es una locura lo que está pasando en Minnesota, ¿no? Minneapolis se ha convertido casi en una ciudad que yo no reconociera. Yo estuve ahí con mis padres hace muchísimos años y fue un fin de semana bellísimo, que fuimos a ver un juego de béisbol ahí con mis papás y era un lugar bellísimo y ahora por lo que yo estoy viendo es una locura, otra locura controlada por la izquierda. Pero mira, lo único que esperamos es que en apelación esa decisión de la Corte pueda ser reversada y que el sentido común pueda regresar a Minnesota, pero es, como decía Vanessa, absolutamente ridículo lo que está pasando en Minnesota. Digo, yo no puedo creer que Minnesota, uno de los lugares más bonitos que hay en el país, se ha puesto de esta manera. De veras, claro. Karina, no lo puedo entender, Karina. Es una locura lo que está pasando. Es increíble. En Minnesota. Por eso yo digo que si vas a Minnesota, no te metas en uno de esos lagos. Porque yo no sé qué ha pasado con los lagos. Es increíble de verdad lo que está pasando y que aparentemente nadie en el gobierno de Tim Walz se haya dado cuenta de estos casos de fraude, ¿no? Orlando, ¿cómo lo ves? De acuerdo, esto, como comentábamos ayer, esto lo que hace es ratificar un poco la naturaleza de este Partido Demócrata, el estado en el que se encuentra el partido, el nivel de degradación, cómo cede tan fácil a la corrupción y trata de esconderla y justificarla. Ahora, en cuanto al argumento de Ilhan Omar, es un argumento que se cae por los hechos. Evidentemente, pues, quien es americano y está bajo la jurisdicción de Estados Unidos y también bajo la protección de esa propia jurisdicción. Pero hay un problema con las comunidades somalíes en Minnesota. Eso es claro. Yo creo que merece una revisión. La administración Trump sería irresponsable si desatendiera ese problema que se está generando con las comunidades somalíes y en general con las comunidades africanas o medio orientales cuyos principios, valores, cuya identidad es tan diferente a la americana. No hay un proceso de asimilación genuino por parte de estas comunidades y estamos viendo un contraste tremendo en cuanto a los intereses, ¿no? Por un lado los intereses de los americanos y por el otro lado los intereses de ciertas comunidades. Eso merece urgentemente una revisión y yo creo que el presidente Trump hace lo correcto en atender el problema. Aquí es muy interesante cómo algunos medios lo manejan. Bueno, incluso el New York Times, lo decía ayer Alfonso, está reportando sobre este esquema de fraudes de más de $1,000 millones que supuestamente más de 400 trabajadores han denunciado que ellos lo reportaron a la administración del gobernador Tim Walz, que hay que recordar, era el candidato a vicepresidente junto con Kamala Harris. Hace apenas unos meses, hace un año, poco más de un año, él tenía la posibilidad de convertirse en el vicepresidente de los Estados Unidos. Y de alguna manera
siendo negligente o encubriendo este esquema de más de $1,000 millones de taxes o de impuestos de los residentes de Minnesota que fueron a parar a manos aparentemente de organizaciones terroristas en Somalia. Es increíble y yo no escucho que nadie dentro del Partido Demócrata esté pidiendo o exigiendo su renuncia. Rápidamente, 10 segundos antes de irnos a la pausa. Mira, la verdad es que lo que acabo de escuchar en estos dos primeros temas, una de las cosas que los inmigrantes legales como yo odiamos es que esta gente viene aquí y no aprecia a los Estados Unidos. Tú escuchas a esta gente en la televisión y están criticando a los Estados Unidos. Y yo, pues que se vayan para su casa. Digo, vienen aquí, yo le doy gracias a Dios todos los días que mis papás me trajeron aquí y que yo pude crecer en este país. Ese tipo de gratitud o de actitud, yo no lo escucho cuando yo estoy viendo estas entrevistas de esta gente que odian a los Estados Unidos. Pues sabes que si tú odias a los Estados Unidos, vete para tu país. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Con eso nos vamos. Te compramos el boleto, Alfonso, Vanessa y yo. Te compramos el boleto para que te largues de aquí. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Aún hay más aquí en el panel de voces. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. El presidente Donald Trump anunció un indulto total e incondicional para el congresista demócrata de Texas, Henry Cuellar, y su esposa Imelda. Trump acusó a la administración Biden de utilizar el sistema judicial como arma contra sus opositores políticos y señaló que Cuellar fue blanco de esas acciones tras pronunciarse contra las políticas de fronteras abiertas de Biden. Regresamos con nuestros analistas para ver qué opinan sobre este caso y comienzo, evidentemente, con Silvio, residente de Texas. A ver, Silvio, ¿cómo ves este indulto al congresista demócrata Henry Cuellar? Pues como dicen, la vida tiene sorpresas, sorpresas tiene la vida, porque esta cosa a mí me sorprendió, pero francamente me dio gusto. Y te voy a decir por qué. Yo no tengo la menor duda que él fue un target del gobierno de Biden. Digo, Henry Cuellar es uno de los pocos demócratas que criticó abiertamente la locura de la frontera que vivimos con el presidente Biden. Pero un poquito más que eso, él cometió otro pecado también, y él es pro vida. Y él criticó muchas cosas de aborto que venían del gobierno de Biden. Entonces, como que a mí no me sorprendió cuando le echaron arriba al FBI que eso fue político, y me da gusto que Trump lo haya reconocido. Va a tener un impacto político esto porque él está registrado como demócrata aspirando a reelección. Nadie sabe qué es lo que va a pasar ahora. Si él va a decir, ¿sabes qué? Adiós, demócratas, me hago republicano. No creo que eso es lo que va a pasar, pero a lo mejor se hace independiente. Entonces, eso todavía está un poco en el aire, exactamente qué es lo que va a pasar. Pero a mí me encantó, porque de veras yo siempre pensé desde el primer momento que a Henry Cuellar lo estaban, como dijera mi mamá, lo estaban fichando por lo que pensaba. Y yo creo que eso es lo que pasó aquí, Karina. Orlando, ¿cómo lo ves y qué mensaje crees que manda este indulto por parte del presidente Trump a este congresista demócrata? Bueno, hay varios hechos, ¿no? Como menciona Silvio. El primero es que efectivamente Henry Cuellar se convirtió en esa figura dentro del Partido Demócrata que incomodaba al liderazgo y que propiamente pues retaba a la administración Biden, sobre todo criticándolo en el punto álgido que era el tema migratorio. Además, como también menciona Silvio, Cuellar fue, si no me equivoco, el único demócrata que en su momento se opuso al tema del aborto propiamente, lo que le ganó prácticamente el odio de todo el partido. Esos dos hechos son ciertos, son verificables. Ahora, que eso haya provocado las acusaciones contra Cuellar por todo el tema de Azerbaiyán y México y la supuesta conflicto de intereses y corrupción, etcétera, no sé, la verdad no estoy tan al tanto del caso, pero no sería la primera vez. Vimos todo lo que hubo con el caso de Eric Adams también,
quizás el otro gran demócrata que también empezó a hacer ruido, desafiando a la administración Biden por el tema migratorio, reclamando apoyo del gobierno federal para asistir a Nueva York en una política severa frente a la migración, y sabemos cómo eso le implicó a Eric Adams prácticamente una persecución por parte del gobierno de Joe Biden. Entonces, piensa mal y puedes acertar, ¿no? Yo creo que es muy probable que Cuellar haya sido víctima de una persecución política, y eso es lo que al final provoca que Donald Trump lo perdone. Y yo creo que Trump tiene esta sensibilidad particular con todo aquel que haya sido de alguna manera víctima de una distorsión judicial, porque él lo sufrió como nadie lo sufrió en este país. Y yo creo que eso lo lleva a él a, independientemente del partido en el que estés, pues condonarte y solidarizarse contigo si efectivamente fuiste víctima de una persecución política. Bueno, un punto muy válido, este último que mencionas. Vanessa, ¿qué piensas? Cerramos este tema contigo. Pues a mí me parece polémico, pero es que los indultos y los perdones la mayoría de las veces son polémicos. Yo no sé si valga la pena revisar qué tanta autoridad o qué tanta amplitud se le debe dar a un presidente para hacer este tipo de perdones. Digamos que eso ya es otra cosa. Pero sí me parece muy interesante lo que pueda pasar con Cuellar, porque recordemos que Cuellar, si no estoy mal, él gana la reelección. Silvio me corrige si estoy mal. Él gana esta elección del 2024 cuando ya tenía los cargos y la gana con un 53% en un distrito que es competitivo. Es decir, eso muestra que sus votantes, incluso a pesar de los cargos que tenía en contra, seguían apoyándolo. Entonces me parece que se puede convertir en una figura bien particular y bien interesante, que ya era interesante porque es un demócrata que, como lo han dicho los compañeros, con visiones bien particulares. Pero si vamos a tener de pronto un congresista independiente que a veces va a votar con los republicanos en un distrito que es tan competitivo, o sea, me parece que puede volverse una figura interesante, y me parece que es interesante eso, que la gente haya votado a pesar de que él tuviera cargos ya en contra. Karina, una cosita para extender lo que acaba de decir Vanessa. Él en el año 24 sí ganó su reelección relativamente fácil contra un republicano, bastante buen candidato él en el sur de Texas. Pero él tuvo una alarma bastante grande porque a él le salió una primaria, y la primaria Henry Cuellar la ganó como por 1,000 votos o algo así. Digo, fue una primaria bastante competitiva porque le salió de pronto, yo no sé dónde sale esta gente, pero de pronto le salió una muchacha ahí de no sé dónde que vivía en su distrito, que ahora era una gran fanática de AOC, le decían el AOC de Laredo o algo así. Y le hizo una campaña a ella, a Cuellar, sobre inmigración. Claro. Por eso que a mí no me sorprende para nada lo que Trump hizo. Digo, Henry Cuellar se había convertido en una persona non grata, como dicen por ahí. Va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante ver lo que suceda con él y si esto lo lleva a cruzar líneas partidistas o no. Hemos visto otros casos como el alcalde de la ciudad de Dallas, que fue electo como demócrata y en un cierto punto dijo, yo no puedo seguir representando este partido, ya no representa mis valores, y se cruzó de partido. De alguna manera hay que ver qué es lo que sucede con el congresista Cuellar. Vámonos a este Pero segundo como dice tema. Vanessa, perdón, déjame hacer, como me prometo que no voy a hablar tanto en el próximo segmento, sí. Pero como dijo Vanessa, si él se hace independiente, él se pudiera convertir en una de las personas más importantes en el Congreso. Porque de pronto tú eres independiente, como yo sé que Fetterman no es independiente, pero es una persona que actúa independiente. Entonces creo que eso sería muy bueno para él. Y yo creo que él ganara como independiente. Podría ser, así que vamos a estar siguiendo qué es lo que pasa con él. Vamos al siguiente tema rápidamente. El Departamento del Tesoro anunció nuevas decisiones en contra y nuevas sanciones en contra del peligroso grupo terrorista Tren de Aragua. Se emitió una recompensa millonaria por uno de sus líderes y también por una reconocida artista venezolana con supuestos vínculos con esta organización criminal que fue sancionada por el Departamento del Tesoro. Vanessa, ¿qué significan estas dos nuevas medidas por parte de la administración? Bueno, yo creo que es ir ampliando, digamos, el círculo de los castigos y de las sanciones, lo cual es importante porque es decirle a esa gente que de una u otra manera está relacionada con estas entidades terroristas, pues que el castigo sí llega, que en esta administración sí hay castigo. Y en ese sentido creo que es más del avance que hemos visto y de una administración realmente preocupada por castigar y abordar este tema. Orlando, el secretario de Estado, dijo en una entrevista que
Maduro se burló de la administración Biden, pero que Trump no va a permitir que se siga burlando de Estados Unidos. ¿Crees que esta administración sí va a ejecutar una acción militar en suelo venezolano pese a la oposición demócrata en el Congreso? Yo espero que sí, y yo creo que implicaría un costo muy alto no hacerlo. Sería mucho más alto que operar. Porque efectivamente una acción militar dentro de Venezuela tiene sus costos, pero ya no creo que el costo de arriesgarse a una operación militar sea mayor que el costo que implica para Estados Unidos luego de 4 meses de desplegar el mayor equipo y la mayor estructura militar en el Caribe que se veía en décadas, simplemente se eche para atrás sin nada que lo haya justificado. Yo creo que eso sería devastador para Estados Unidos y sería devastador para la política exterior de esta administración. Primero porque pues, los enemigos de Estados Unidos están viendo lo que está haciendo Trump con Venezuela. Y si al final, luego de tantas amenazas y tanta presión, no se atreve a cruzar la línea y a dar el paso determinante, pues ese mensaje también lo van a recibir en Moscú, en Pekín o en Teherán. Entonces, yo quiero pensar que sí lo va a hacer. Yo creo que cuando el secretario de Estado dice que de Biden se burló Maduro, pero de Trump no se va a burlar, es porque Trump sí está dispuesto a actuar. Y yo creo que eso es lo que corresponde. Ya no hay espacio ni para negociaciones ni para diálogo. Yo creo que el mensaje de Maduro fue rotundo. A él, si lo van a sacar, es por la fuerza. Cerramos el tema contigo rápidamente. Silvio, ¿cómo lo ves y qué está esperando la administración para tomar una medida más contundente? Bueno, yo voy a hablar rápidamente y voy a decir que yo estoy 100% de acuerdo con Vanessa y con Orlando. Los dos me parece que están clarísimos con respecto a esto. Pero sí, no hay dudas de que este gobierno ha decidido que Maduro tiene que salir. Y si yo fuera Maduro, yo saliera. Porque yo no creo que hay mucho futuro en Caracas para él, Karina, pero el análisis de Vanessa y de Orlando estuvo formidable, así que estoy de acuerdo con ellos. Con eso cerramos porque se nos terminó el tiempo. Como siempre, muchísimas gracias. Un gusto tenerlos con nosotros. Gracias Silvio Canto Jr., Orlando Avendaño y Vanessa Vallejo por ser parte del panel del día de hoy. Y gracias a ustedes por su confianza en Voz News. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus comentarios. Aquí aparecen en pantalla y muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube. No le toma más que un minuto. Suscríbase, nos encuentra como @VozMedia y comparta nuestro contenido. De esta manera nos ayuda a crecer. Que tenga excelente noche, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.